El capítulo, están acompañando los devocionales, ¿verdad? Sí, están leyendo, oyendo, leyendo. ¿No están? No, bueno, es importante acompañar, son solo 21 días y pasa esos 21 días y solo semestre que viene. Entonces es muy importante leer. Cuando usted lee después se entiende también cuando es compartido, ¿verdad? Normalmente por causa del tiempo y a veces hasta quiero correr, pero a veces no nos da, ¿verdad? Por causa del tiempo, a veces en la grabación no nos da para decir todo y tenemos que saltar muchas cosas. Hoy estamos entrando en el 14º día de nuestro ayuno, o sea, el devocional de hoy es la palabra de hoy. Yo no lo quise compartir todavía, lo voy a compartir después, que los hermanos dicen, no, si el pastor me lo pasa, ¿para qué voy a ir al culto? Entonces, por ese motivo no lo compartí, lo voy a compartir después. Pero es importante leer, acompañar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos, retenemos más, ¿verdad? Cuando leemos y escuchamos todavía lo que ya fue dicho, ahí retenemos más de la palabra, ¿verdad? Y es importante. Ayer nosotros dijimos el capítulo 13 era la casa, tu casa como un lugar de resurrección. Yo no me acuerdo si dijimos resurrección y vida o solo resurrección. Solo resurrección, ¿verdad? Hoy el capítulo 14 es parecido, y algunos pueden decir, no, pero es el mismo título. No, es parecido, es tu casa como un lugar de resurrección y vida. Y fue lo que Juan había aquí compartido un poco. Y el versículo, que es el versículo que hicimos hoy, ¿verdad? La declaración del versículo de hoy es Romanos 8:2, que dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y muerte. Vamos a repetir todos juntos ese pasaje. Yo digo igual si usted no lo tiene abierto ahí. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Entonces, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Usted sabe que aquí es la primera vez que encontramos la expresión Espíritu de vida, ¿verdad? En la Biblia hay varias veces que se menciona vida y hay varias veces que se menciona espíritu. Aquí espíritu está con mayúscula, ¿verdad? Cuando en la Biblia aparece espíritu con mayúscula es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Cuando la Biblia aparece espíritu con minúscula es el espíritu humano del hombre. Y aquí dice, porque la ley del Espíritu de vida, como dijimos, la primera mención que aparece, la primera vez que encontramos la expresión espíritu de vida es aquí, ¿verdad? Espíritu de vida junto en la Biblia. Entonces la primera vez que encontramos la expresión espíritu de vida, como dijimos, en la Biblia varias veces menciona sobre vida. La palabra vida aparece varias veces. La palabra espíritu aparece varias veces, pero no aparecen juntos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Algo que nosotros enseñamos, eso es cuando usted estudia la Biblia, ¿verdad? Hay algo que se llama homilética o hermenéutica, es que el estudio de la palabra, ¿verdad? Cuando aparece la primera mención de algo en la Biblia, siempre necesitamos prestar atención, ¿verdad? La primera vez de todo siempre nos está dando una alerta para ¿qué? Para el resto de lo que el Señor va a hablar. Y aquí en Romanos, como dijimos, aparece por la primera vez junta, espíritu de vida. ¿Por qué? Porque hay 4 cosas, por lo menos que voy a decir aquí, importantes, que Dios quiere que aprendamos. Primero, la manera de tener vida es el Espíritu. La Biblia dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, hay una ley que todo ser humano vive. ¿Cuál es? La ley del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado usted no tiene que forzarse para pecar. Nadie le enseña,
¿verdad? Las primeras cosas que los niños chicos aprenden es que las primeras palabras, a pegar, ¿sí? A pegarle a los otros, sin motivo a veces, a decir mío, son las primeras palabras que los niños chicos dicen, aunque son egoístas en su máxima expresión, es mío y no, mío, no. Y usted lo va a tocar, ¿por qué? Porque simplemente están mostrando una ley que está operando en ellos. Y esa ley está en todo, ¿verdad? La ley del pecado está en todo. Nadie tiene que forzarse para pecar. Al contrario, ¿verdad? Y cuidado cuando diga esto, pero cuidado cómo lo entiende. Pero el pecado es lindo, porque si no nadie pecaría, ¿verdad? ¿Quién peca y dice no me gusta pecar? El pecado es lindo. No que sea agradable y no... O sea, mejor dicho, la persona que peca le gusta. Ahí entiende mejor, si no va a decir, al pastor le gusta pecar, no. O sea, nadie peca porque no le gusta. Al contrario, la persona peca porque le agrada, produce placer. El pecado produce placer. Y la Biblia dice que la ley del Espíritu y vida nos libró de esa ley del pecado que guiaba a todo el mundo y de otra ley que guía a todo el mundo, que es la ley de la muerte. O sea, todo el mundo va a morir, naturalmente, físicamente, ¿verdad? Hay un dicho que dice, todo el mundo sabe que va a morir, pero nadie está listo, ¿verdad? Nadie tiene todavía dejar prontita las maletas, porque cuando el Señor me venga a buscar, yo ya estoy listo. Entonces, nadie quiere irse de este mundo, al contrario, las personas se arraigan, ¿verdad? Se agarran de este mundo y nadie quiere morir, ¿verdad? Estamos tan apegados a este mundo, pero la Biblia dice que ese espíritu, esa ley del espíritu y vida, primero es la que nos da vida, podemos tener vida. ¿Y esa vida es dónde? En el espíritu, ¿verdad? Dios quiere darnos una vida, no se me duerma, una vida en el espíritu, amén. Otra de las cosas, ¿verdad? Es la manera de reinar en vida. La Biblia dice que Dios nos llamó para reinar en vida. ¿Y ese reinar en vida dónde es? En el espíritu, ¿verdad? Reinar en vida a través del espíritu que opera en nosotros, de esa ley. Otra de las cosas que el Señor dice es la manera de andar en novedad de vida. Dios nos llamó para andar ¿en qué? En novedad de vida, nueva vida. ¿Y esa nueva vida es dónde? En su espíritu, ¿verdad? Mejor dicho, no es en nuestro espíritu, es en el espíritu, ¿verdad? El espíritu de Dios nos da vida. El Espíritu de Dios nos hace reinar en vida. El Espíritu de Dios nos hace andar en nueva vida. Y el Espíritu de Dios nos hace caminar en santidad, ¿verdad? Todo es a través de ¿qué? A través del Espíritu de Dios. A través de esa ley que opera en nosotros, que es la ley del Espíritu y vida, ¿verdad? La vida pertenece al Espíritu de Dios, ¿verdad? La única manera que nosotros podemos tener vida a través del Espíritu, el Espíritu de Dios, ¿verdad? La Biblia dice que cuando Dios coloca a Adán y Eva en el huerto del Edén, ¿qué es lo que le dice? Ustedes pueden comer de todos los árboles, pero menos de este árbol, porque el día que ustedes coman de este árbol, ¿qué es lo que le va a pasar? ¿Van a qué? Morir. Adán y Eva murieron. No murieron, físicamente no murieron, comenzaron a morir, pero murieron espiritualmente. Entonces, la única manera de nosotros recibir vida en nuestro espíritu fue a través del nuevo nacimiento. Cuando nosotros tuvimos un encuentro con el Señor y nacimos de nuevo, recibimos ¿qué? Vida, ¿dónde? En nuestro espíritu que estaba muerto. Es clase de madurez, ¿verdad? La primera clase de madurez. Entonces recibimos vida. O sea, el espíritu es vida, ¿verdad? Jesús decía, mis palabras, ellas son espíritu y son vida. Yo soy vida. Entonces cuando andamos en el espíritu, ¿verdad? Cuando andamos en el espíritu, andamos ¿en qué? En vida, ¿verdad? Es algo que Jesús nos conectó. Jesús nos conectó a través de su espíritu, con su vida, a través de su palabra. Él dice allí en Juan 6:63, y me olvidé poner aquí el tiempo para controlar. Juan 6:63, mire lo que dice allí Jesús. Juan 6:63, dice así: las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Por eso es que tanto incentivamos y tanto
le decimos a los hermanos que es importante oír las ministraciones, oír los devocionales, oír la palabra que es grabada del culto del domingo. Mejor es venir al culto y oír la palabra en vivo. Pero si por algún motivo no pudo estar, ¿verdad? Tenemos una ventaja, que tenemos la palabra grabada. ¿Por qué? Porque nosotros aquí no estamos ministrando las ideas del pastor Luis, ¿verdad? Hermanos, siéntense ahí y quiero que escuchen lo que yo pienso, mi concepto. O sea, estamos ministrando la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando oímos la palabra de Dios, Jesús dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, cuando oímos la palabra de Dios, ¿qué comienza a producir en nosotros? Vida. Vida de Dios, ¿verdad? Porque es espíritu, ¿verdad? Es espíritu y es vida. Entonces, si tenemos el espíritu, que es la palabra viva, ¿qué es lo que sucede? La palabra transforma, ¿verdad? La palabra de Dios comienza a transformar. Ya nos ha pasado en otras ocasiones de orar por personas, ¿verdad? Orar por personas y las personas manifestarse, quedar oprimidas por Satanás, reendemoniada, ¿verdad? Y orar, y la persona queda libre, de repente pasa unos días, queda endemoniada de nuevo. Queda libre, de repente pasa unos días, queda endemoniada de nuevo. Ya llega un momento de decir, pero no voy a orar más, porque voy a ver si la persona queda libre, y es libre y enseguida queda endemoniada. ¿Por qué? Porque hay algo en la vida de la persona que no ha entendido. Hay algo en la vida de ella que no ha recibido. ¿Y qué es? La vida a través del Espíritu y a través de la palabra de Dios. Cuando la persona recibe la vida que está en la palabra de Dios, ¿qué es lo que sucede? Ella queda libre, ¿verdad? Y eso vemos en la vida de las personas. Por eso, ¿verdad? Si hay algo que puede transformar a una persona, si hay algo que puede cambiar la vida de una persona, es la palabra de Dios. Por eso tanta insistencia que nosotros tenemos es escuche la palabra. Escuche, pero escuche con un corazón que quiere oír, ¿verdad? Escuche con un corazón diciendo, Señor, habla mi vida, habla a través de tu palabra, porque la palabra del Señor es espíritu y es vida. Amén. Y cuando recibimos ese espíritu, cuando recibimos esa vida, dice, la ley del espíritu y vida me ha librado de la ley del pecado y la muerte. ¿Verdad? La vida, la palabra de Dios que tiene vida, que es espíritu, ella produce cambio en nuestra vida. Allí mismo en Romanos, en el capítulo 8, que es lo que estamos usando como referencial, ¿verdad? En el versículo 2 dice que tenemos la ley ¿de qué? De vida, de espíritu y vida. Romanos 8:6 dice que tenemos la mentalidad del espíritu, que es vida. En Romanos 8:10 dice que el espíritu es vida por causa de la justicia. Y en Romanos, siempre capítulo 8, Romanos 8:11 dice, tu cuerpo mortal también será vivificado por medio del espíritu. En el mismo, solo en el capítulo 8, vemos algo que es clase de madurez también, ¿verdad? ¿Qué es lo que es clase de madurez? ¿Verdad? Nosotros somos un ser trino, igual que Dios. Somos ¿qué? Cuerpo, mejor dicho, somos espíritu, alma y cuerpo. Romanos 8 dice, porque la ley del espíritu y vida nos ha librado de la ley del pecado y la muerte. En el versículo 6 dice, la mentalidad del espíritu es vida. ¿Qué es la mentalidad del espíritu? La mente. O sea, Dios va a traer vida a su mente. Después en el versículo Romanos 8, versículo 10 dice, el espíritu es vida por causa de la justicia. Dios va a traer vida ¿a dónde? A su espíritu. Y después dice Romanos 8:11, tu cuerpo mortal también será vivificado por medio de su espíritu. Ya vio que en el libro de Romanos aquí está diciendo que ese espíritu, el espíritu de Dios trae vida ¿dónde? En nuestra mente, en nuestra mentalidad, trae vida a nuestro espíritu. Eso ya sucedió a través del nuevo nacimiento y trae vida también en nuestro cuerpo. Tu cuerpo mortal también será vivificado por medio del espíritu. O sea, tenemos aquí, ¿verdad? Solo en esta parte, en este capítulo 8, 4 aspectos de la vida del espíritu
lo que Él puede hacer en nuestra vida espiritual. O sea, el Espíritu Santo, Él viene para habitar en nosotros. Y cuando Él viene para habitar en nosotros, ¿qué es lo que hace? Produce vida, ¿verdad? Produce vida a Dios en nuestro cuerpo. Y interesante que el Romanos 8, que es el pasaje que estamos usando, ¿verdad? Es un pasaje fantástico realmente. ¿Sabe por qué? Porque nos habla justamente de la ley de Dios, ¿verdad? Y en los otros capítulos anteriores encontramos otras leyes, ¿verdad? En los capítulos anteriores encontramos las leyes, ¿verdad? 3 leyes: la ley de Dios, la ley del bien y la ley del pecado. Pablo decía allí en los capítulos anteriores, él hablaba sobre 3 leyes que habían. La ley de Dios, ¿cuál es la ley de Dios? Es la ley, ¿verdad? ¿Cuál era la ley de Dios? Los mandamientos, lo que conocemos como ley del Antiguo Testamento. Existía también la ley del bien. Pablo decía, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo, ¿verdad? Y esa ley no la podíamos cumplir. Y existía también la ley del pecado. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros entonces seguimos por esas leyes, si seguimos por la ley de Dios, ¿alguien aquí consiguió cumplir la ley de Dios? ¿Alguien consiguió cumplir la ley? ¿Verdad? La ley no fue dada para ser cumplida. La ley fue dada por Dios ¿para qué? Para mostrarle al hombre que nunca iba a poder cumplirla y que necesitaba un Salvador, necesitaba alguien que pudiera librarlo de esa ley. Entonces, la ley del bien alguien la podía cumplir. ¿Quién puede ser bien? Por más lo que decía, ¿verdad? Pablo, ¿verdad? Por más que el bien, el querer hacer el bien está en mí, yo no puedo hacerlo. Y él dice, miserable en mí. O sea, si nosotros decidimos andar solo por esas 3 leyes, podríamos decir las mismas palabras de Pablo. Miserable el hombre que soy, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y ahí lo bueno de todo eso es que Dios coloca una 4ª ley. ¿Cuál es la 4ª ley? La ley del Espíritu de vida. Porque la ley del Espíritu de vida me libró de la ley del pecado y la muerte. O sea, si queremos vencer esas leyes que estaban ahí, necesitamos andar por la ley del Espíritu y vida. Amén. Allí en Gálatas 3:21 dice así. Gálatas 3:21. Que nosotros decimos andar en la ley. Cuando hablamos de la ley de Dios, ¿verdad? La ley, los mandamientos, ¿qué es lo que pensamos? La ley es mala. No parece. Porque si yo no la cumplo, soy maldito. Ese era el requisito de la ley. Si cumplía la ley, era bendecido. Si no la cumplía, era maldecido. Y la Biblia dice que si errásemos solamente uno de los tópicos, uno de los puntos de la ley, ya seríamos juzgados por toda la ley. Entonces, ¿qué es lo que usted dice? No, la ley imposible de cumplir, entonces mala. Pero a los Gálatas, allí Pablo le dice a los Gálatas 3:21, ¿significa esto que la ley está en contra de las promesas de Dios? Claro que no. Porque si hubiera dado una ley para que pudiera dar vida a las personas, entonces serían aceptadas por Dios por obedecerla. Entonces, ¿qué es lo que le dice Pablo a los Gálatas? ¿La ley es mala? Claro que no es mala. Pero el problema es que si las personas pudieran ser aceptados por la ley al cumplirla, ¿qué es lo que sucedería? Dios, ¿verdad? Porque si hubiera dado una ley para que pudiera dar vida a las personas, entonces serían aceptadas por Dios por obedecerla. Si Dios hubiese dado una ley para que usted la pudiera cumplir, Dios entonces, usted sería aceptado delante de Dios por ser obediente. Y si usted fuese obediente, Jesús no necesitaba venir. ¿Por qué es que Jesús tuvo que venir? Porque usted necesitaba un Salvador. Porque Dios le estaba mostrando que usted en su fuerza no puede nada. Que usted en su fuerza es incapaz de cumplir algo. Amén. Entonces la ley no fue dada para darnos vida. La ley de Dios, ¿verdad? La ley fue dada ¿para qué? Para exigir. Parece serio eso, ¿no? Dios está exigiendo, sí, la ley fue dada para exigir. Y gloria a Dios que nosotros no estamos en el Antiguo Testamento. Porque había leyes que si usted no la cumpliera, piedra en la cabeza y en medio de plaza pública. Y probablemente muchos de nosotros ya hubiéramos sido fulminados.
si viviéramos en aquella época la ley. Entonces la ley no fue dada para proporcionar nada, la ley fue dada para exigir, ¿verdad? Entonces la ley fue para exigir que un alto padrón o patrón, el alto patrón de Dios, ¿verdad? La ley fue para mostrarnos el patrón que Dios estaba exigiendo de nosotros para obedecerlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios dice, bueno, a veces nosotros leemos la ley, pero la ley fue el pueblo que pidió. No fue Dios que la quiso dar. La Biblia dice que Dios le dijo a Moisés, mira, trae el pueblo aquí al monte Sinaí, que yo me voy a manifestar, y cuando ellos vengan yo quiero hablar cara a cara con ellos. Y Moisés dice, bueno, está bien, lo voy a llevar. Cuando el pueblo estaba yendo en dirección al monte, el pueblo comenzó a escuchar los relámpagos, los truenos, el fuego, humo, y tuvieron miedo y dijeron, no, Moisés, para un poco, andá vos hablas con Dios y nosotros esperamos aquí. Y todo lo que Dios diga que es para hacer, nosotros lo vamos a hacer. Y dice, sí, ¿no? Ustedes quieren hacer el juego, ustedes, bueno, todo lo que yo diga, bueno, vamos a poner en prueba eso. Y Dios dice, bueno, yo les voy a poner entonces mi patrón de vida que ustedes tienen que vivir. Si ustedes quieren ser bendecidos, tienen que vivir el estándar, ¿verdad?, de santidad, el estándar de obediencia que yo les voy a poner, para acercarse más o menos a cómo yo soy, a lo que yo soy. Yo soy santo, yo soy perfecto, ¿verdad? Yo soy todopoderoso. Bueno, quiero ponerle. Y le puso la ley. Pero ¿qué es lo que sucede? La ley, como decía aquí, no fue dada para que el pueblo la obedeciera. La ley fue un espejo para mostrarle al pueblo, mira, fíjate aquí, sos vos. Y nunca vas a conseguir ser salvo por ello, ¿verdad? Entonces tenemos estos 4 aspectos. La ley, dijimos, no fue dada para proporcionar nada, sino para exigir, porque pensamos que somos buenos. La mayoría de las personas piensan que son buenas. ¿Alguien aquí piensa que usted es malo? Levante la mano los que son malos aquí. Sincero, su manera de pensar. Nadie. ¿Quién piensa que es malo? Aún el mismo malo, él no piensa que es malo. Él piensa que es justo, que es correcto, aún siendo malo. Entonces, porque pensamos que somos buenos, necesitamos la ley de Dios para mostrarnos quiénes somos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque usted piensa que usted es una cosa, pero Dios dice, mira, yo te voy a mostrar quién sos vos y yo te voy a dar una ley. ¿Verdad? Entonces tenemos 4 leyes que están obrando en nosotros, dijimos recién. Primero es la ley de Dios, ¿verdad? Y esta ley está por encima de todos nosotros, es la ley que fue dada por Dios, ¿verdad? También está la ley del bien que está en nuestra mente. Romanos 7:23 dice, la ley del bien que nuestra mente responde a la ley de Dios. O sea, hay una ley que está escrita allí en Romanos 7:23 que Pablo decía, porque mi mente responde a la ley de Dios. O sea, si usted escucha la ley y los mandamientos que tiene que hacer, ¿qué es lo que usted dice? Está claro, sí, lo voy a hacer. Fue lo mismo que el pueblo dijo. Señor, quédate tranquilo que no voy a pecar más. Quédate tranquilo que vos me dijiste que esto no se puede hacer, no lo voy a hacer. O sea, en la mente nosotros entendemos, está claro, ¿verdad? La ley que es la ley del bien y el mal. Pero existe otra ley que es la ley del pecado. Y esa ley del pecado está en nuestro cuerpo. O sea, su cuerpo, como decíamos al inicio, los hermanos se asustaron, ¿verdad? Su cuerpo ama pecar. El cuerpo, las personas aman pecar, si no nadie pecaría. No, si fuese tan feo así, ¿verdad? Pastor, le gusta el pecado, otra vez le gusta Norma, es feo el pecado. Pero el que peca lo hace porque siente un placer, ¿verdad? La ley del pecado que está en nuestro cuerpo, ella lucha contra la ley del bien. O sea, en nuestra mente, primero está la ley de Dios que nadie la puede cumplir, porque el estándar de ella, el patrón de ella es demasiado alto, ¿verdad? Que son los mandamientos, la ley. Después está la ley del bien y el mal que está en nuestra mente, que también nadie la puede cumplir, porque usted sabe lo que debe hacer, pero ¿cuántas veces falla? ¿Cuántas veces usted sabe lo que tenía que hacer, pero lo hace mal, lo hace al contrario? ¡Ay, qué hice! Y hay veces que usted lo hace a propósito, pero hay veces que ya sale de usted, porque ya está en nosotros. ¿Verdad? La ley de nuestro cuerpo que ni se diga. Orar, ayunar, todas esas cosas, el cuerpo ama nuestro cuerpo, nada. Y después está la ley del espíritu de vida, que ella está en nuestro espíritu, ¿verdad? Ella está
en nosotros, fue colocada a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Fue colocada a través de nosotros. Si nosotros viviéramos por esas 3 leyes, como dije, diríamos lo que decía Pablo allí en Romanos 7:24. Él dice, miserable de mí. ¿Cuántas veces usted pensó, soy miserable, no? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay cristianos que toman ese pasaje cuando pecan y fallan al Señor. Dicen, no, Pablo, que era Pablo, decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, ¿quién soy yo comparado con Pablo? Entonces soy miserable, ¿quién me va a librar de este cuerpo? Pero él no quedó ahí, Pablo, no paró, dice, miserable de mí, Pablo. Pablo, que era Pablo, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero en el versículo 25 él dice, pero gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo que nos dio su vida, que nos dio vida. O sea, Jesús nos ha dado vida a través de su Espíritu, ¿verdad? Hay una ley superior que opera en nuestras vidas, que es el Espíritu de fe, que es el Espíritu de vida que está en nosotros. Amén. Entonces, es importante, es como nosotros, un ejemplo, es como si fuese Romanos 8 es como si fuese la mesa, ¿verdad? Que nos vamos a sentar a cenar, ¿verdad? Cuando nos sentamos a la mesa a cenar y tenemos un alimento, ¿y cuál es ese alimento? Jesús dice, yo soy el pan de vida que descendió del cielo, ¿verdad? Yo soy el pan de vida que vino para que ustedes se alimentasen. Jesús dice, yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo soy el agua viva, ¿verdad? Yo soy el agua viva, aquel que bebe de mí no volverá a tener sed jamás. O sea, nos sentamos a la mesa y tenemos el pan de vida y tenemos el agua de vida, ¿verdad? Él nos ha dado su Espíritu y a través de su Espíritu pudo traer vida en nosotros, ¿verdad? Hay 2 leyes, ¿verdad? Está la ley del Espíritu y de vida. Pero hay otra ley también que es la ley del pecado y muerte que está operando constantemente contra nosotros, ¿verdad? Hay una ley que es poderosa, ¿verdad? No vamos a decir que la ley de la muerte no es poderosa, ¿verdad? Hay una ley que es poderosa, ¿verdad? Que es la ley de la muerte. Hay una ley que es poderosa, que es la ley de las enfermedades, ¿verdad? La ley de la maldición, la ley de la escasez. Y esa se ve operando en nuestras vidas. Pero la Biblia dice que hay una ley que es mucho más poderosa, que la ley del Espíritu y vida. O sea, cuando Satanás venga a intentar acusarnos, cuando Satanás venga a intentar hacer algo contra nuestras vidas, nosotros tenemos esa autoridad, ¿verdad? Tenemos esa autoridad dada por el Espíritu de vida para reprender, para declarar, Satanás, sal. Pierde tus fuerzas contra mi vida, porque la ley del Espíritu que está obrando en mí es mucho más poderosa que todas las otras leyes. Por eso reprendo toda enfermedad, por eso reprendo toda condenación, por eso reprendo toda culpa, ¿verdad? Todo ejército de Satanás, todo imperio de Satanás que se levanta contra nuestras vidas, él ya está vencido. ¿Por qué? Porque tenemos una ley que es superior. Y en esa ley que es superior, que es la ley de vida, ella pelea todas nuestras batallas. Amén. Es lo que decíamos el devocional de ayer. Dios, ¿verdad? O el de antes de ayer me parece, ¿verdad? Que Dios pelea nuestras batallas. En Él estamos seguros. En Él, ¿verdad? Tenemos la victoria porque Él pelea nuestra batalla. Amén. Entonces Dios desea poner en nosotros, dijimos, esa ley, ¿verdad? Cuando nosotros tratamos de guardar los mandamientos, ¿verdad? Por nuestros propios esfuerzos, producimos condenación, ¿verdad? Cuando la persona intenta cumplir y obedecer a Dios con su propia fuerza, Señor, ahora sí te voy a obedecer, ahora sí, Señor. ¿Qué es lo que normalmente sucede? Estamos en el horno, ¿verdad? Cuando la persona está luchando contra un pecado, que lo vence año tras año, y la persona dice, Señor, ahora sí me comprometo que en este 2020, todavía estamos fresquitos, a pesar que el año se va volando, en este 2023 yo me comprometo que no voy a cometer más ese pecado.
voy a ser diferente. Ahí la persona peca y vuelve a caer, y ahí cuando la persona cae y peca, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que siente? Condenación, acusación, ¿verdad? Si intentamos vivir entonces, guardar los mandamientos, vivir en la ley, ¿verdad? De los mandamientos, la ley de Dios, ¿qué es lo que sucede? Por nuestro propio esfuerzo, eso va a producir condenación. Pero gloria a Dios porque hay una ley que es superior. Y es lo que decía Juan aquí al inicio, ¿verdad? Que es la palabra de hoy. Probablemente él no la vio porque no la hemos compartido todavía. Pero hay una ley que es superior. Usted sabe que un avión pesa en torno de unas 40 toneladas más o menos, llega a pesar un avión. Y naturalmente un avión, por la ley de la ley de la gravedad, ¿verdad? Un avión nunca podría estar en el cielo. Imagínense un avión volando en el cielo. Probablemente hace cientos de años atrás alguien habría dicho un día, yo voy a inventar un transporte que ande en el cielo, que vuele y que cargue tantas personas y que sea pesado. Probablemente al final este está rayado, nunca va a poder. ¿Por qué? Porque todo lo que es un cuerpo, la ley de la gravedad dice que todo cuerpo que sube va a caer por causa de la gravedad. Pero hay una ley que es mucho superior, que es la ley de la propulsión, lo que decía Juan, ¿verdad? ¿Cuál es la ley de la propulsión? Son aquellas turbinas que le ponen a los aviones, ¿verdad? Que ella consigue empujar el avión a una velocidad que va tan rápido. ¿Qué es lo que sucede? Que consigue mantenerse y andar kilómetros, miles de kilómetros en el aire. Algo tan pesado. ¿Verdad? Qué locura el hombre inventado un avión, algo tan pesado. ¿Pero por qué? Porque hay una ley que es superior a la ley de la gravedad, ¿verdad? Que es la ley de la propulsión. La ley de la propulsión consigue mover un cuerpo contra lo natural, ¿verdad? Y la Biblia dice que el Espíritu, la ley del Espíritu de vida nos libró de la ley del pecado y de la muerte. O sea, la ley del Espíritu en nuestras vidas es la ley de la propulsión, ¿verdad? La que consigue ir contra lo natural. Naturalmente usted dice, no, como decía Juan aquí, no tengo edad para conseguir un trabajo mejor. No, no tengo edad para hacer tal cosa. No, naturalmente imposible, ¿verdad? Pero hay una ley que es superior que la ley del Espíritu y vida. Y la ley del Espíritu y vida agarra un cuerpo de ese pesado como un avión y lo hace ir contra lo natural. O sea, la ley del Espíritu y vida que opera en nosotros nos hace ir contra de las circunstancias naturales. Naturalmente imposible, naturalmente cero condición. Pero si Dios dice que Él va a hacer, Él hace, ¿verdad? La ley del Espíritu y vida nos hace hacer cosas que naturalmente nunca le íbamos a poder hacer. Nos muestra cosas que naturalmente no había lógica, ¿verdad? Naturalmente, cuando Cristian empezó a estudiar ahora, empezó a trabajar, mejor dicho, pocos días antes, enviado por el enemigo, pocos días antes dice que estaba allá en el puesto. Yo la dejé un rato en el puesto y vine en casa. Cuando ella vuelve nuevamente, llegó alguien y le dice, y Cristian dice, no, mi esposo no está ahora, él viene dentro de un rato, si quiere algo espere que él ya llega. Y el hombre, que no sé quién es, le dice, sos brasilera. Y dice, sí, soy brasilera. Y dice, bueno, si sos brasilera, tenés que aprender a hablar español, dice, porque estás en Uruguay, tenés que hablar. Y dice, pero estoy hablando español, o sea, mi acento de portugués, pero estoy hablando español. Y ahí, ¿qué es lo que sucede? Voces del infierno. ¿Por qué? Porque justamente la semana que la habían llamado para entrevistarla en 2 trabajos todavía, y ahí, ¿qué es lo que el diablo le estaba diciendo en la mente? No hablás español. ¿Cómo que vas a dar clase en una escuela si no hablas bien español? Dice mi cristiana que pocos días antes estaba por desistir de uno de los trabajos, y llama a la madre de ella, y le dice, mira, estoy con ganas de desistir de una de las 2 entrevistas, porque es difícil, yo no hablo bien español, ¿cómo voy a dar clases en una escuela si no hablo bien español? Y la madre va y le dice, mira, dice, yo cuando empecé a trabajar en costura, fui a una entrevista de trabajo en una empresa también y yo no sabía hacer nada. O sea, sabía hacer lo básico, pero me dijeron, mira, sentate en esa máquina industrial y cerrame esta pieza. Y yo nunca había hecho eso, pero me senté
y empecé a costurar y a cerrar aquella pieza. Cuando la termino me dijeron, bueno, está contratada, hizo un excelente trabajo. Nunca lo había hecho, dice. Y ella va y le dice, mira, vos andás. Si es de Dios, las puertas se abren y es para vos. Si no es de Dios, las puertas se cierran, pero no dejes intimidarte por las personas. ¿Verdad? El diablo va a usar personas para intimidarnos, palabras para intimidarnos. ¿Verdad? El diablo siempre actúa de esa manera, lanzando palabras mentiras, palabras de engaño, diciéndole no va a conseguir, Dios no puede, es imposible. O sea, imposible para el hombre, pero no es imposible para Dios. Amén. Dios tiene poder. Amén. Dios tiene poder a través de la fe. O sea, la fe es la vida. La vida es del Espíritu. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Verdad? Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. O sea, la meta de Dios final para el hombre es que darnos vida y una vida en abundancia. Amén. Porque esa vida en abundancia, dice la Biblia, que Dios no nos ha dado espíritu de temor, ¿verdad? Para estar nuevamente en esclavitud, espíritu de esclavitud, para espíritu de temor, para estar nuevamente en esclavitud, sino que nos ha dado espíritu de adopción, espíritu de hijos por el cual clamamos, Abba, Padre. O sea, nos ha dado espíritu de vida. Amén. Y a través de ese espíritu de vida, ¿qué es lo que sucede? El espíritu de vida lanza fuera todo temor, ¿verdad? Lanza fuera toda muerte, ¿verdad? Lanza fuera toda mentira de Satanás, lanza fuera todo aquello que el diablo quiere venir para impedirnos adquirir las promesas de Dios sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Muerte, usted piensa a veces que muerte es solamente morir, enfermedades que va a morir, pero muerte es pérdida, ¿verdad? Las pérdidas que tenemos es muerte. Cuando la Biblia apunta para muerte, no es solamente la muerte física, ¿verdad? Lo que perdemos en Dios. Y el diablo viene justamente ¿para qué? Para que usted pierda. El diablo viene para que usted no tome pose de las promesas de Dios para su vida. El diablo viene para impedir que usted avance en Dios. El diablo viene para impedir, para paralizarlo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la manera del diablo atacar? Con miedo. Y el miedo nos paraliza, ¿verdad? El miedo, cuando el diablo lanza miedo en nosotros, el miedo lo paraliza, ¿verdad? ¿Será que voy a conseguir? No voy nada. Porque no me van a aceptar. Llevo mi currículo allá, el que quiere cambiar. Llevo mi currículo allá, no, pero me dijeron que allá no están tomando gente. Entonces no llevo nada. ¿Quién le dijo que no están tomando gente? A veces voces del infierno, el diablo habla y uno escucha, ¿verdad? Infelizmente el diablo está todo el tiempo hablando, ¿verdad? Y nosotros escuchamos a veces, no, allí me dijeron que no están tomando gente. No me importa, no están tomando gente, pero yo voy a ir y si es de Dios, Dios va a hacer que me tomen. No, pero en tal lugar está difícil para el infierno, para Dios no es difícil. Yo voy en el nombre de Jesús y Dios va a abrir las puertas sobre mi vida. ¿Por qué? Porque Dios no me ha dado espíritu de temor. Dios nos ha dado espíritu de vida. Dios nos ha dado espíritu de hijo. Amén. Usando aquel pasaje, ya hay 7, rápido lo voy a decir para terminar, hay 7 puntos aquí, ¿verdad? 7, en el capítulo 8 hay 7 cosas de la ley del espíritu de vida, que la ley del espíritu va a hacer en usted, ¿verdad? Capítulo 8 allí de Romanos, el versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación. O sea, fuimos libres de toda condenación a través de la sangre de Cristo. Amén. ¿Y qué es condenación? No es capaz, ¿verdad? Usted no va a conseguir. No vamos, Dios no va a hacer. Dios me va a desamparar. No, ninguna condenación, ¿verdad? Y cuando hablamos de condenación, como dijimos recién, la primera condenación es por causa del pecado, ¿verdad? Cuando pecamos nos sentimos condenados. Pero existe otra condenación que proviene de nuestro intento de guardar la ley, ¿verdad? Cuando queremos guardar la ley, cuando queremos obedecer a Dios en la fuerza de nuestro brazo, caemos y ahí viene condenación. El versículo 6 dice también, entonces el primer punto es, vivirás libre de toda condenación, según Romanos 8, versículo 1. Segundo es, disfrutarás de la vida y la paz.
Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Lo que el Espíritu va a hacer por usted es darle vida y paz. O sea, vamos a vivir paz en medio de las crisis. Jesús dice, la paz os doy, la paz os dejo, no como el mundo la da. O sea, no podemos buscar paz en las cosas de este mundo, ¿verdad? A veces decimos, no, si yo ganase mejor, tal vez estaría mejor, más tranquilo, ¿verdad? Si me aumentasen el sueldo, tal vez estaría más tranquilo. Si mis hijos, mis nietos viniesen a los caminos del Señor, estaría más tranquilo. Si Dios me diese un trabajo mejor, si Dios me llevase a tal lugar, estaría más tranquilo, ¿verdad? ¿Cuántas cosas pasan en su cabeza? No, si yo tuviera esto, si tuviera una moto, ¿verdad? Que necesito para ir a trabajar, iría a trabajar más. Tantas cosas que pasan en nuestra cabeza que nosotros pensamos que las cosas materiales van a traer la paz, pero no traen, ¿verdad? El Espíritu dice, porque el ocuparse de las cosas, de la carne es muerto, o sea, el ocuparse en su necesidad, en la fuerza de su brazo es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, ¿verdad? Cuando su mente se vuelve hacia el Espíritu, hay vida y paz. Podemos disfrutar de la paz que viene de Cristo. Él nos da descanso. Amén. Otra de las cosas también es, tendremos intimidad con Dios. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistades contra Dios. O sea, el ocuparse de la carne es ¿qué? Enemistad contra Dios. Entonces, si nos ocupamos del Espíritu, ¿es qué? Amistad con Dios, ¿verdad? Es intimidad con Dios. La ley del Espíritu y vida nos va a llevar a conocer a Dios, ¿verdad? Solamente puede ser conocido en el Espíritu. Aquella mujer samaritana le dijo a Jesús, Señor, nuestros padres dicen que hay que adorar a Dios aquí en este monte. Ustedes, los judíos, dicen que en Jerusalén que hay que adorar a Dios. ¿Dónde hay que adorar a Dios? Jesús le dice, no, vendrán días, y ese día ya llegó, en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, y a tales adoradores Dios busca. O sea, Dios busca personas que tengan intimidad con Él. Dios busca tener intimidad con nosotros. Y solamente podemos tener intimidad con Dios cuando ¿qué? Cuando andamos en el Espíritu, cuando andamos en la ley del Espíritu. Y cuando tenemos intimidad con Dios, Dios nos va a contar sus intimidades, ¿verdad? Vamos a descubrir las intimidades del corazón de Dios, ¿verdad? Cosas íntimas no se escuchan en cualquier parte. Usted no conoce mi intimidad. Usted conoce al pastor que me ve aquí predicando la palabra, pero mi esposa sí conoce mi intimidad. Yo conozco la intimidad de ella. O sea, las cosas íntimas, personales de ella, yo la conozco porque me relaciono con ella. Entonces Dios no le va a dar no le va a decir sus intimidades a personas que no se relacionan con Él, ¿verdad? Dios quiere que podamos buscar. Otra de las cosas también que el Espíritu va a hacer en nosotros, va a mortificar las obras de la carne, las obras del cuerpo. Versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Entonces usted quiere luchar contra ese sentimiento que tiene. Usted quiere matar esa incredulidad que tiene. Usted quiere matar esa ira que a veces viene sobre usted y usted no puede controlarla. Usted quiere matar esa incredulidad que está en usted. La Biblia dice, porque si vivís conforme a la carne, ¿se acuerda? Efesios o Gálatas, las obras de la carne. ¿Se acuerda que decía? Porque manifiestas son las obras de la carne, y tenía una lista grande y cosas similares a esta. Aquellas son las obras de la carne. La Biblia dice que cuando andamos en el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, ¿verdad? Y viviremos. Dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. ¿Quiere luchar contra esas cosas que usted no consigue vencer en su vida? Ande en el Espíritu. Comienza a buscar más de Dios. Comienza a hacer lo que usted no hacía, lo que usted no hace.
¿verdad? Comienza a dar más tiempo para hablar con Él. Amén. Otra de las cosas también, vamos a tener un cuerpo vivificado. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el Espíritu mora en usted. El Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, levantó, ya mora en usted. La Biblia dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, ¿qué es vivificar también nuestros cuerpos mortales? Que el Espíritu va a sacar toda enfermedad de nuestro cuerpo. Que el Espíritu va a producir vida en nuestro cuerpo. Vivificará, dará vida. ¿Verdad? La enfermedad es muerte. Las enfermedades es una señal de que estamos muriendo. Toda enfermedad, de un dolor de cabeza, una gripe, ¿verdad? Un dolor de estómago, todo eso son señales de que estamos muriendo poco a poco. ¿Verdad? Ya vio que a medida que pasan los años, las enfermedades son más fáciles de agarrarlas, nuestro cuerpo queda más sensible. ¿Por qué? Porque el cuerpo va muriendo. Pero la Biblia dice que el Espíritu va a vivificar nuestro cuerpo. Amén. Que podamos vivir una vida en Cristo, ¿verdad? Que cuando lleguemos a la vejez cerremos los ojos y ya estemos con Él. Y no que muramos sufriendo, con dolor, con enfermedad. Esa no es la vida que Dios tiene para nosotros. Otra de las cosas, vencerás al miedo. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Como dijimos recién, el miedo es paralizante. El miedo es lo contrario a la fe, ¿verdad? El miedo es incredulidad. El miedo es lo contrario a la fe. Por eso que dice que nosotros no hemos recibido espíritu de temor, espíritu de miedo para estar otra vez en esclavitud, ¿verdad? El miedo es un espíritu controlador. El miedo nos impide arrojar el pan sobre las aguas. La Biblia dice, arroja tu pan sobre las aguas porque a muchos días después, ¿verdad? Ellos prosperarán. Arroja tu pan sobre las aguas. Usted lanza el pan sobre las aguas y ¿qué pasa? Crece. ¿Verdad? El miedo nos impide muchas veces a diezmar y a ofrendar. ¿Verdad? El arma más efectiva de Mamón. ¿Usted sabe quién es Mamón? El Dios de la riqueza. El arma más efectiva de él, ¿cuál es? El principio del dinero. ¿Verdad? Para evitar la bendición financiera sobre nuestra vida. ¿Qué es lo que Mamón dice? Vas a conseguir pagar todas tus cuentas. Vas a conseguir hacer lo que vos quieras. Te va a hacer falta. O sea, ¿por qué va a dar? Dios sabe tu corazón. Dios sabe tu vida. Dios sabe, sí, Dios sabe, ¿verdad? Dios sabe su vida y dice, mira, cree en mí, confía en mí. Pará de confiar en Mamón. Mamón no va a definir tu vida. ¿Verdad? Cuando tenemos miedo, el miedo atrae mal. El miedo atrae el mal. ¿Verdad? Nuestro hablar demuestra el miedo. ¿Verdad? Cuando usted habla ya da para entender si usted tiene fe o si usted está con miedo de algo. ¿Verdad? El miedo siempre tiene un lenguaje negativo. ¿Verdad? El miedo siempre habla negativamente. Cuando las personas hablan negativamente es porque están con miedo. ¿Verdad? El miedo se expresa por palabras negativas. Y por último, el último punto. Seremos guiados por el Espíritu. Dice versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Verdad? Colóquese en pie. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Verdad? Y ahí usted puede decir, pero pastor, si yo no oro, si yo no leo los devocionales, si yo no escucho los devocionales, si yo ni siquiera oro, ¿verdad? En la célula de Juan había una hermana, Juan dice, yo no creo, ¿verdad? Yo tuve que después resolver el problema ya. Yo no creo que si alguien es cristiano, que si alguien es cristiano verdadero, puede vivir sin leer la Biblia. Yo no creo que alguien que no lea la Biblia sea cristiano, dice Juan. Hay una hermana en la celda y dice, entonces yo no soy cristiano porque yo no leo la Biblia, ¿verdad? Y ahí dijimos, no,
lo que Juan quiso decir es que ¿cómo usted puede vivir sin leer la Biblia? ¿Verdad? El leer la Biblia es nuestro alimento básico. Si usted no come, se muere. ¿Verdad? Y aquí dice, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Usted puede decir, pero entonces yo no soy hijo de Dios, ¿verdad? Porque yo soy más carnal que otra cosa. Yo no oro, yo no leo la palabra. Entonces yo no soy hijo de Dios, ¿verdad? La palabra hijos aquí en el original es hijos maduros, ¿verdad? Todos son hijos de Dios, pero hay hijos chicos, hijos inmaduros y hay hijos maduros. Aquí en este pasaje estos hijos, si no me mal recuerdo la palabra es huyos, que significa hijos maduros. Entonces, cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, maduramos, ¿verdad? Y cuando maduramos, Pablo decía, mientras el hijo es menor, es niño, ¿verdad? De nada difiere del esclavo, a pesar de ser dueño de todas las cosas. Entonces, mientras somos inmaduros en Dios, no somos diferentes del esclavo. El esclavo no disfruta nada. El esclavo no tiene ningún privilegio. El hijo menor, dice Pablo, tampoco disfruta nada. ¿Por qué? Porque es inmaduro. Y como es inmaduro, no puede tomar pose de aquello que Dios tiene para él. Pero cuando somos guiados por el Espíritu, maduramos. Y cuando maduramos, ¿qué es lo que hace? Dios dice, bueno, mi hijo, ahora sí, está en edad de manejar, tome la llave de su auto. Ahora sí, está en edad de trabajar, tome su trabajo. Ahora sí, está en edad de comprar, bueno, tome aquí el dinero para comprar. Amén. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, que es nuestro bien mayor, aprendemos a observar los deseos profundos que nacen en las impresiones, en la intuición, es clase de madurez y en la conciencia del Espíritu, ¿verdad? Cuando aprendemos a ser guiados por el Espíritu Santo, Dios nos muestra cosas así que naturalmente no se ven, ¿verdad? Esa es mi oración, que en estos días el Espíritu Santo pueda abrir su entendimiento, abrir sus ojos espirituales para ver cosas que usted no consigue ver. Pero a veces una puerta que usted necesita entrar por ella, a veces una decisión que usted tiene que tomar, que naturalmente no hay explicación y naturalmente es difícil, pero por el Espíritu usted consigue, usted es guiado, amén.